Muy bien, pues en la última charla de esta sesión, bueno, deciros también que cuando acabe la charla vendrá el señor consejero para clausurar el curso, pero realmente nos quedamos, no nos vamos. Después de la clausura tendremos unos 45 minutos, esperamos como estaba previsto, hasta las 2 para hacer la mesa redonda de emprendimiento, ¿vale? Pues nada, con esto ahora cambiamos a una charla también en el ámbito de la empresa, pero más centrada en inteligencia artificial, por Gonzalo de Foravieja, que es investigador en la Fundación Champalimau en Lisboa y bueno, que os contará ahora. Gracias. Muchas gracias. Hola, me llamo Gonzalo. Comparado con las dos charlas anteriores, yo diría que estamos en estado embriónico completamente comparado con ellos, pero puede servir como referencia para una empresa que queráis montar vosotros y cómo se las puede arreglar uno para hacerlo. Yo soy un investigador, como decía José, trabajo en Lisboa, también soy profesor de investigación en el CSIC, en la excedencia, pero la empresa es española. Yo entiendo mejor España todavía que Portugal, después de 10 años en Portugal, y decidimos poner la empresa en España. Yo provengo de física molecular. Tengo la ecuación de Schrödinger en mis huesos, pero después del doctorado todavía en física teórica, después en Inglaterra es relativamente normal, en la época que yo hice esto, hace como 30 años, hay como un montón de becas para pasar de las ciencias duras a ciencias un poco menos duras y hacerlas más duras. Y empecé a trabajar en el sistema visual de Drosophila, que es un sistema muy bonito porque tienes toda la anatomía, puedes hacer electrofisiología, puedes hacer imagen. Después volví a España con un contrato Ramón y Cajal. Mi currículum era de física teórica todavía, pero yo monté en el departamento de física teórica un laboratorio de electrofisiología en invertebrados porque sigo siendo un poco físico teórico y entonces es más fácil hacer todavía electrofisiología. Y empecé a hacer también modelización matemática. Después fui científico titular del CSIC durante unos años y al final en plena crisis en España, me fui a Lisboa, llevo allí 10 años y lo que hacemos fundamentalmente es aplicar técnicas de inteligencia artificial a todas las áreas de neurociencia. Entonces, hay dos partes, yo como investigador y yo como cofundador de Algebraic AI. Voy a contar un poquito lo que hacemos como investigadores para que se entiendan por qué generamos Algebraic AI, cuál es la motivación para hacerlo. Este es mi grupo de investigación, está formado por matemáticos, biólogos, matemático, físico, ingeniero, de finanzas y computational biology, física, matemáticas, un conjunto de físicos y matemáticos y biólogos. Y lo que hacemos, como os decía, es intentar aplicar hacemos experimentos también en el laboratorio, pero donde somos más fuertes en la modelización matemática y el uso de inteligencia artificial en las diferentes áreas de neurociencia, desde anatomía, intentando demostrar si es cierta una hipótesis ya que hacía Cajal sobre que el sistema nervioso usa una cantidad mínima de cable. También aplicamos en actividad neuronal, lo hacemos en el pez cebra, que es un animal transparente y no hace falta abrirlo para tener una imagen de la actividad de todas las neuronas del cerebro cuando tienen alrededor de 15 días. También estudiamos comportamiento para relacionar la actividad neuronal con cosas del comportamiento y en general hemos hecho énfasis en el laboratorio porque teóricamente desde el punto de vista matemático era muy interesante describir el comportamiento del grupo y la interacción social de animales. Y al cabo de los años hemos pasado de solamente hacer a lo mejor la modelización matemática más clásica, también utilizar técnicas de inteligencia artificial, ahora contaré por qué. Y ha pasado que en los últimos 10 años, para hacer eso bien, hemos tenido que pensar mucho en el aprendizaje de máquinas. Dejadme que, no quiero insistir mucho en la investigación que hacemos en el laboratorio, pero voy a escoger una de las facetas, la de comportamiento, por ejemplo, para intentar contaros la actitud que tenemos en la investigación y por qué eso al final nos implica hacer la empresa. En el caso de comportamiento es un caso muy específico. Hace ya muchísimos años, en el 2010 aproximadamente, empezamos a pensar en cómo los animales toman decisiones en grupos, en colectivos. Por ejemplo, aquí tenéis el pez Jorge,
que está mirando al espacio y tiene que decidir si ese punto del espacio corresponde con un peligro o no. Y no es lo mismo que Jorge esté solo que Jorge esté con sus amigos. Si sus amigos están escapando o yendo muy deprisa en esa dirección, Jorge va a pensar, seguramente, por hipótesis, que aquello debe ser una zona peligrosa. Basado en esa hipótesis, uno, si sabe hacer teoría, puede hacer lo siguiente: pensar que, por ejemplo, lo que puede estar haciendo Jorge es algo como que está calculando la probabilidad de que haya algo peligroso, un predador en el espacio, dado lo que él mismo ve, pero también dado el comportamiento de los demás animales. Si uno hace las matemáticas de eso y lo hace para casos que puedas hacer en el laboratorio, como que Jorge con sus amigos está eligiendo entre dos zonas del espacio que uno puede hacer en experimentos, pues tienes una serie de fórmulas que puedes derivar con una serie de aproximaciones, y durante varios años hemos ido demostrando que pues, no solamente funcionaba en nuestros experimentos de laboratorio en peces, sino en datos de otras personas, en hormigas, en otras especies de peces, y hemos hecho experimentos también en humanos y funciona bastante bien. Pero funcionaba bien mientras me concentraba en este tipo de experimentos, dos opciones, cuando empecé a pensar en algo más realista, como animales moviéndose en un tanque y cómo decidían, las hipótesis que hicimos no funcionaban, ¿vale? Entonces estaba un poco desesperado y durante muchos años estábamos pensando, bueno, pues hagamos mejor técnica para estudiar animales en grupo, y por ejemplo una de las cosas que tenemos que hacer es distinguir pues cuál es Jorge, porque a lo mejor hay un montón de individualidad y tenemos que saber en todo momento en un experimento quién es Jorge, quién es Tom, quién es Lucy. Son mis tres favoritos, son ellos. Y por ejemplo, decidimos ya hace mucho tiempo, esto estábamos en el Cajal, la única manera de seguir animales es saber quién es quién, identificarlos con la imagen. No se hacía así hasta entonces, decidimos que tenía que hacerse así. Durante unos años estuvimos haciendo sistemas basados en técnicas de reconocimiento de patrones, no era inteligencia artificial, en el 2014, y luego ya en el 2019 hicimos la versión con inteligencia artificial, que el sistema identifica exactamente todo el rato quién es Jorge, y quién es Lucy, quién es Tom y quién es cada uno de los 100 que hay ahí. Entonces tenéis al final vídeos de este tipo, que tengo los datos muy... es todo automático, el humano no tiene que hacer nada, y es muy fácil tener muchísimos vídeos de un montón de datos de animales en colectivos. Y siempre que hemos hecho una nueva técnica en cualquiera de las facetas del laboratorio, hemos intentado empujarlo a que todo el mundo las pueda usar. Esto nos viene muy bien en el laboratorio porque nos permite a nosotros ser muy ordenados también, y además pues tiene mucho más impacto en la investigación. Yo quería entender el comportamiento colectivo y sin embargo mi artículo más citado es el de esta técnica. También no basta con saber quién es quién, hace falta estudiarlo, ¿no? Entonces hicimos modelos de este tipo. Ese es Jorge otra vez, y Jorge en el futuro se va a mover ahí, y vamos a hacer un sistema de inteligencia artificial que aprenda dónde se va a mover Jorge en el futuro. Y esto lo entrenamos en varios vídeos, y esto es un vídeo en el que no ha sido entrenado, y vemos que el sistema funciona relativamente bien. Consigue predecir muy bien el futuro de Jorge. En el sistema de inteligencia artificial metemos el movimiento de los animales que están alrededor, podrían ser todos, basta con los de alrededor, y con eso ya predice, con el propio movimiento de Jorge en el pasado y con el movimiento de los otros, predice el futuro. Ese es el primer vídeo que hicimos hace muchos años. Entonces el problema de este tipo de técnicas es que muy bien, te dice dónde va Jorge, pero no te dice qué está haciendo Jorge, ¿vale? Es muy difícil, tienes una red que es una caja negra, y es muy difícil después decir, bueno, y yo tenía una teoría muy bonita antes, que me ha funcionado en muchos experimentos, ahora no me funciona en otros del todo, y ahora consigo entender qué está haciendo Jorge. Bueno, pues es muy difícil. Con inteligencia artificial simplemente tú puedes hacer una buena predicción del futuro del movimiento de Jorge, pero es muy difícil entender qué hace Jorge. Nos hemos dedicado en el laboratorio durante muchos años a destilar de cajas negras de inteligencia artificial modelos más entendibles. Hay todo un campo para hacerlo. En nuestro caso es un caso afortunado por una serie de circunstancias. Hay una serie de hipótesis que puedes hacer en este tipo de teorías, que las aplicamos a la red neuronal, se simplifica y hemos aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, hemos aprendido que Jorge no le gusta tener un animal muy cerca, que hay una zona favorita para ser influenciado por otros animales, una zona que ni siquiera ve. Lo que le importa mucho a los animales que van rápido. Si
Tom va muy rápido, Jorge va a querer seguirle. Si otro va muy lento, no le va a querer seguir, por ejemplo, ¿no? Y un montón de detalles más. Pero lo que quería deciros es que en todas las aplicaciones que hemos hecho de inteligencia artificial ha sido siempre muy difícil conseguir llegar a un entendimiento del sistema a través de la inteligencia artificial. Hemos tenido que siempre hacer hipótesis adicionales, modelos adicionales, compararlos con la inteligencia artificial, intentar destilar de la inteligencia artificial modelos más sencillos, pero es un ejercicio difícil. Desde hace muchísimos años, ¿cuántos años? ¿Unos 10? Hemos estado pensando, bueno, ¿y cómo hacer una inteligencia artificial entendible, mucho más transparente de la actual? Eso ha sido como una especie de plan B en el laboratorio. No he puesto a ningún estudiante nunca a trabajar en eso, como están trabajando sobre todo 2 personas, porque creíamos que no va a ser resoluble. El problema de tracking también se suponía irresoluble. Cuando he pedido grants siempre me han dicho, es bien conocido que no se puede distinguir un animal. Sí, y no hemos parado nunca en el laboratorio por hacer una cosa que es, de hecho suelo coger problemas que uno clasificaría como imposibles. Entonces lo que hemos intentado desde hace 8 años, pensando que no va a funcionar, es intentar hacer una inteligencia artificial tan potente como la actual, pero más transparente. Claro, eso lo pensamos hace 8 años, y no sé si os habéis dado cuenta, seguramente sí, la inteligencia artificial ha cambiado en estos últimos 8 años de forma tremenda. Entonces, continuamente, como 2 investigadores haciendo matemáticas nuevas e inteligencia artificial, hemos ido mejorando con respecto a lo que se hacía a lo mejor 10 años, pero claro, la inteligencia artificial ha mejorado muy rápidamente. Y voy a contar en qué estado estamos. ¿Por qué hacemos una empresa? Lo veremos en los detalles, pero la empresa la hacemos porque nos damos cuenta muy rápido que el tipo de matemáticas y el tipo de algoritmos que estamos produciendo no van a poder usar GPUs y que vamos a tener una desventaja muy grande con respecto a la inteligencia artificial que estáis usando vosotros o yo en el laboratorio. Y nos damos cuenta que quizá haya que hacer hardware y que el dinero para hacer el hardware no va a ser posible conseguirlo en la administración pública. Necesitamos, entonces, seguramente en el futuro cercano, inversión más fuerte que la que podemos conseguir como investigadores. Y creamos la empresa. La empresa tiene 2 cofundadores, Fernando Martín Maroto y yo. Tiene un CEO, Nabil es el ingeniero informático, Antonio es matemático, tenemos 2 personas más junior, Lars y Ruth. ¿Cómo pagamos a estas personas? Al principio, hace ya como 8 años o algo así, pensamos que lo normal sería conseguir inversores. Y hablamos con gente y era el momento del boom de la inteligencia artificial y no nos parecía muy complicado conseguir 1 o 2 millones, porque teníamos promesas de hasta 5 o 10 de gente y dijimos, bueno, pues aunque caigan muchos, habrá 1 o 2 que podamos conseguir. Y sin embargo, estábamos un poco acojonados porque sabíamos que el desarrollo que teníamos que hacer era enorme. Teníamos que hacer matemáticas, teníamos que hacer algoritmia, teníamos que hacer un buen software e incluso quizá hardware. Gonzalo, ¿puedes repetir otra vez cuál era el motivo de hacer la empresa? Es que has mencionado... Inversión. No, ya, pero ¿solucionar qué problema? Ahora lo voy a contar. En general, sin entrar en ningún detalle, hacer una inteligencia artificial que tenga la misma accuracy de la actual, pero que te diga exactamente qué ha conseguido. Te dé una regla de qué ha conseguido, que no quede como caja negra, te dé una explicación. Esto va a ser más fuerte que explicativa. No va a ser una explicación superficial, sino que te va a dar una regla matemática que está siguiendo ese modelo muy entendible. Es la CIA, ¿no? La explicabilidad. Sí, pero verás que normalmente la explicabilidad, en mi opinión, es normalmente muy superficial, para que el humano se quede contento con qué está ocurriendo. Pero vais a ver que lo que estamos trabajando es muy explícito. Vas a conseguir una regla muy explícita de lo que está haciendo el modelo, ¿vale? Entonces esa es la idea, conseguir algo muy explícito. Ya teníamos las matemáticas hechas, pero vemos que quizá necesitemos dinero para hacer el hardware y acelerarlo, ¿vale? Pero optamos por financiación europea
creía que no íbamos a conseguir porque no teníamos mucho publicado, teníamos un artículo en el archive y una patente. Pero en aquella época, como hace 5 años, pues la inteligencia artificial era como prioridad en Europa y conseguimos varios proyectos europeos. Los conseguimos duales, en el sentido que los conseguimos tanto para el Champalimaud como para la empresa, con lo cual teníamos como un poco el doble de dinero. Y algunos solamente para la empresa. Y actualmente esta financiación está acabando y estamos pidiendo financiación del mismo tipo, europea. Si queréis conseguir financiación, una fuente, estas son todas son consorcios, que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Esa puedes hacerlo tú mismo, que es una EIC Pathfinder, si quieres hacer una prueba en el laboratorio de una nueva tecnología, que la tenemos solicitada, o si la quieres llevar ya un poco hacia la realidad, sería la EIC Transition, que la estamos escribiendo. Bueno, entonces, ¿qué concretamente queremos hacer? Dejadme que para poder explicarlo vaya un poco a un zoom en la historia de la IA, que os cuente que es la IA clásica antes de las redes neuronales que habéis visto todos. De eso ya nos hemos olvidado un poco. Un ejemplo, esto se hacía en los años 50, en los años 80 del siglo pasado. Un ejemplo de IA clásica son sistemas de lógica o sistemas expertos. Lo bueno que tenían es que servían muy bien para hacer razonamiento deductivo, eran hiper transparentes, es como líneas de código, vas línea a línea entendiendo exactamente qué está haciendo, una verificación línea a línea. Lo malo que tuvieron esas tecnologías es que no aprende de datos y por lo tanto hay un montón de problemas a los que no tiene buen acceso. Y sin embargo yo la considero una tecnología muy exitosa porque se usa en la sociedad, no la consideramos ya ni siquiera inteligencia artificial, pero tiene una aplicación muy fuerte. Se utiliza para verificación de software. La gente normalmente no verifica el software, pero hay casos que tiene que hacerse, y es que haces una demostración formal de que el software es correcto. Eso se puede hacer, hay lenguajes de programación que lo hacen. Tienen por debajo un sistema de lógica. Y lo que sí realmente se usa muchísimo más son sistemas expertos. Cuando tú tienes que entender perfectamente lo que hace tu sistema, empleas un sistema experto. Y ya no lo consideramos inteligencia artificial, pero era la inteligencia artificial de 1950-1980 del siglo pasado. GoFi, sí, no me venía muy bien explicarlo en castellano como GoFi. Sí, good old. Yeah. De hecho, nosotros la empleamos en el laboratorio. Nosotros os voy a enseñar después que el tipo de inteligencia artificial que hacemos para demostrar ciertas cosas, hacemos teoremas, y muchos de esos teoremas los comprobamos con asistentes. Hay un asistente que me gusta mucho, que es Lin, y comprobamos nuestros teoremas utilizando este asistente que nos dice, sí, pues tu prueba es correcta. Tardamos mucho más haciéndolo así que a mano, pero está demostrado que es correcto. Y el Machine Learning que vosotros utilizáis, por ejemplo, utilizáis para clasificación de imágenes, ahora para chatbots, lo bueno que tiene es que aprende de datos, en algunos problemas el error es muy bajo, lo malo es que el razonamiento y la planificación son muy limitados y que las mejores son una caja negra. Se puede aplicar a muchísimas cosas, por ejemplo, en las cámaras que tenéis, para detección de las pupilas en las fotos, se las puede enfocar muy bien, y que sea una caja negra no es un problema. Si de repente, por alguna razón, el sistema hace alguna cosa rara, pues la foto sale desenfocada, no es el fin del mundo. Y por ejemplo, en el caso nuestro de traquear animales, si Jorge no lo traquea bien, tampoco es el fin del mundo. No pasa nada por tener una caja negra. Hay muchas aplicaciones en las que no es un problema, pero en otras muchas es un problema. Lo que queremos hacer en Algebraic AI, llevamos haciendo durante muchos años, es una AI que tenga el comportamiento de lo bueno de ambos casos, que sea bueno en transparencia, incluso en razonamiento deductivo, y también lo bueno es que aprenda de datos. Podemos hacer una inteligencia artificial de ese tipo, que esté justamente cogiendo lo bueno de ambos casos, porque si lo veis, es justamente cada una es bueno en lo que la otra es malo. ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer? Mientras que las redes neuronales se están basadas en una matemática concreta, que es optimización y estadística, y con eso consigues obtener los parámetros de una red neuronal que tú has decidido de antemano que tiene una arquitectura determinada, lo que nosotros hemos conseguido, contra algunos detalles, es un sistema que se basa en una matemática completamente diferente. No es ni optimización ni estadística, es álgebra abstracta, que no hemos estudiado en la escuela, mientras que optimización y estadística hemos
hemos estudiado bastante de ello en la escuela. No empleamos en ningún momento ni optimización, ni estadística, ni métodos de búsqueda, ni métodos lógicos, y lo que conseguimos es crecer. No tenemos una red neuronal prefijada. El sistema la crece, y además lo que puedes garantizar vía teorema que vas a encontrar una regla explicativa cuando tienes suficientes datos. Si no tienes suficientes datos, tienes una aproximación a la regla explicativa de los datos. Y eso es lo que va a dar transparencia al sistema. ¿No? Esta es la idea de por qué emplear unas matemáticas nuevas. Esto os lo cuento así, evidentemente uno pasa por muchas matemáticas nuevas hasta que consigue algo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo tiempo para contaros un poco. O sea, si he entendido bien, esto es lo que Neural Networks era Rule Extraction, pero aquí sin empezar con una Neural Network, que la genera la algebraic, ¿no? O sea, la álgebra va a generar un objeto que lo puedes entender como una red neuronal, pero es la regla. Exacto, pero el objetivo es lo que en el campo de Neural Networks era Rule Extraction, ¿no? Entender rules de dentro de la red, o sea, lo que la red está haciendo. Ese es el campo de explicativo. En principio no creo que lo consigan, pero aquí, por teorema, no porque tú digas no, que hacer este hacking de no sé qué, por teorema está garantizado que cuando tienes suficientes datos debes obtener la regla explicativa. Es un teorema. No es que yo decido que es bonito mirar cuando la red se activa, cuando yo hago este tipo de estímulos. No es ese tipo de estudios, es que la regla que hay por debajo está garantizado encontrar los suficientes datos. Voy a poner un ejemplito para que vean lo que significa realmente. Yo no estoy entendiendo una parte también porque entiendo que las redes neuronales puedes saber por qué nodos ha pasado en la red, cuál es teniendo el mayor peso, y entonces ya puedes saber cuál es la regla que tendrás. Sí, o sea, y yo si te pregunto, en el futuro, si yo te enseño determinada cosa en la red neuronal que va a ocurrir, tú tienes que volver a enseñar el ejemplo, volver a mirar todo y tienes que mirarlo. Yo tengo línea a línea un software que me va a decir esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir en el futuro. Enseñes lo que le enseñes. Tú tienes que poner un ejemplo, mirar lo que ocurre en la red y decir, bueno, pues está ocurriendo esto. Pero tú no me puedes decir, por ejemplo, si yo te pregunto... No, pero perdona, para las reglas que habéis dicho antes de Jorge, ¿vale? Lo de saber que te gusta el movimiento, saber qué por detrás no, saber qué tal, eso de antemano las puedes saber esas reglas, porque el peso de esos nodos es mayor que el resto. Sí, pero saber, por ejemplo, si los peces de alrededor no quiere estar con ellos y si quiere estar con uno que va rápido, eso es dificilísimo de encontrar. Porque pasar de nodos a la regla subyacente de los datos no es directo. Vale. Entonces, no es que la red neuronal no sea una matemática concreta, es una matemática hiperconcreta, pero no tiene la regla subyacente de los datos. Tiene un mapping entre input y output. ¿Vale? Consigue un mapping. Ahora, que la explicación de la regla subyacente sea mirar los nodos, ahora te enseño un ejemplo y me dices si te quedarías ahí o prefieres la que yo te doy. Pero vamos a mirar primero cómo lo hacen las redes neuronales, ¿vale? Solamente lo justito para decir que yo no hago eso, ¿vale? Pero vamos a ver lo que es una red neuronal. Vamos a empezar con la neurona más sencilla. Esa es la neurona que creo que es la más sencilla. Tiene una entrada, multiplicas por un peso sináptico a la entrada, tiene un valor, pues multiplicas ese valor por un número, y esta es la salida, simplemente le añado otro número. Y la salida es esto de aquí, ¿vale? Esto es la red neuronal que se me ha ocurrido que puede ser la más sencilla. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, si lo pintas, pues es una línea recta, ¿vale? Tiene solamente dos parámetros, ¿no? Uno que controla la pendiente y otro que controla donde cortan el eje. La siguiente neurona más sencilla sería una con dos inputs. Multiplicas un input por un peso sináptico y otro por otro peso sináptico, haces la suma y le puedes poner también un valor de fondo. Y la salida sería esa. ¿Eso qué es? Pues José lo sabe, pero no sé si todo el mundo lo sabe, es un plano. En general, con muchas entradas, pues ya no lo ves y dices hiperplano, como si lo entendieses, ¿vale? ¿Sabes lo que hiperplano? Bueno, pues nos podemos preguntar para qué sirve una neurona que hace una línea recta. Pues una neurona de una línea recta puede servir para llegar a datos. Imaginad que tenéis unos datos muy sencillitos en los que tenéis un input y un output. Estos son los datos. Ponéis una línea recta al azar
por ejemplo esta de aquí, y no funciona, no está en los datos. Si no funciona, ¿qué hacemos? De alguna manera tenemos que mover esta línea recta aquí, ¿no? Mover la línea recta significa cambiar estos dos números. Solamente hay dos números, pues cambiamos los dos números. ¿No? Eso es lo que hay que hacer, cambiar los dos números. ¿Cómo los cambiamos los números? Pues hacer probatinas, porque no es muy complicado. Mínimos cuadrados. ¿El qué? Mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Ahí me ha pillado porque no lo voy a hacer por mínimos cuadrados. Porque eso no generaliza para un montón de casos. Lo que podemos hacer es, la idea de Machine Learning, en general de todos los sistemas de Machine Learning funcionan así, pero la mayoría de ellos, lo que dices, bueno, pues he cometido un error. Desde mi modelo, que es la línea recta, hasta los datos, hay este error, y este, y este, y este, y este, ¿no? Pues sumar todos los errores. Entonces, tú tienes un modelo en los datos y lo que debería ser con respecto a lo que dice el modelo que es. Haces el cuadrado, por ejemplo, haces el cuadrado absoluto, eso es el error que cometes, pues dividido por el número de datos, eso da igual. Entonces dices, bueno, ese es mi error, cometo un determinado error y el truco de Machine Learning es decir, bueno, pues ahora lo que hago es, por ejemplo, en este caso vamos a pintarlo, tenemos dos parámetros y tenemos todos los datos, podemos pintar el error, es muy fácil pintarlo porque es simplemente un dibujo bidimensional y veis que ya hay un mínimo. Entonces, ¿qué podéis hacer? Apuntar con el dedo. Ahí está el mínimo, ahí es donde voy a poner mis valores de parámetros. En general, esta función va a vivir en muchas dimensiones y no vas a poder poner el dedo porque no sabes dónde está el mínimo. Entonces, lo que hace todo el mundo ahora es simplemente bajar el gradiente, ver dónde es, tú miras alrededor tuyo y dónde está el error bajando y vas por ahí, ¿vale? Y si eso lo haces, pues de aquí caerías ahí, por ejemplo, que significa que tus parámetros cambian y se acercan un poco más a los datos, se van acercando, se van acercando, se van acercando y al final queda muy bien en los datos. ¿De acuerdo? Entonces mi neurona sencillita de un solo entrada y una sola salida funciona para fitear datos. Y esa idea general de minimizar el error es general en Machine Learning, es una maravilla. Muchos sistemas funcionan así. Y es obvia, ¿no? Casi hay mucha gente que lo que te dice es la inteligencia artificial consigue minimizar el error. Es casi la definición a veces de inteligencia artificial. Y de hecho en la línea recta es hipertransparente. Tu función de error la pintas en dos dimensiones. Un dibujo muy entendible, un solo mínimo muy entendible. Tu modelo súper entendible, es hipertransparente. ¿Qué ocurre? En general no estás en esa posición. En general vas a tener redes de este tipo. La línea recta es una excepción. Tu función de error va a vivir en muchísimas dimensiones, no la vas a poder pintar, no vas a poder hablar matemáticamente de ella bien y además el modelo es particularmente diabólico porque si lo pintas como función, son funciones de función. Esto de aquí es una función de una función. Esto es un caso muy sencillo, no tiene casi profundidad, pero en general son una función de una función de una función que es diabólicamente difícil de entender qué significa. Y la gente le llama por esto una black box. En general tiene no solamente redes como esta, sino hoy en día se hacen modelos de billones de parámetros. Entonces es un monstruo enorme, hiperdimensional, un monstruo particularmente difícil de entender. Como nos decían, podemos ir a través de los pesos y decir, no, es una función transparente en el sentido de que yo puedo seguir lo que pasa. El mapping es transparente. Yo voy a poner un ejemplo en las álgebras de por qué creo que no es realmente transparente. Entonces, ¿qué proponemos? Un método que no se basa en las matemáticas. Creemos que el problema fundamental viene de pensar que lo que hay que hacer es minimizar el error y nos basamos en unas matemáticas completamente diferentes. No empleamos ni optimización, ni siquiera tenemos una noción de error, no tenemos mecanismos de búsqueda y tampoco usamos lógica. Vamos a ver que las operaciones son muy transparentes y que se puede demostrar que obtienen la regla subyacente. Lo tenemos publicado en una serie de artículos en el archive y mandado a revistas de matemáticas, que son hiperlentas en responder porque se supone que tienen que comprobar todas las demostraciones. Podría, si me preguntáis en detalle cómo explicar las álgebras, en una semana, que es lo que tardé la última vez que lo conté, pues son teoremas, se explicas en matemáticas, un teorema tras otro, hasta que están convencidos de que todo es verdad. Pero no voy a hacer eso hoy, tengo poco tiempo y tampoco tiene mucho interés.
Lo que voy a contar es un ejemplo para que estéis de acuerdo o en desacuerdo conmigo si esto es entenderlo más o entenderlo menos. Vamos a coger un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo pueda ver visualmente. Vamos a hacer un problema de clasificación con imágenes de este tipo, ¿vale? Vamos a tener una sola clase, que ya es un poco rarito en redes neuronales. Vamos a tener una sola clase y la clase está formada por imágenes como esta. Después voy a preguntar, como se pregunta uno en el problema de clasificación de Deep Learning, si estas imágenes pertenecen a esta misma clase o no. Pero además me hace la pregunta de cuál es la regla subyacente. Encontrar cuál es la regla. Los humanos son bastante buenos en hacer esto. Vamos a comprobar si sois humanos. ¿Cuál es la regla de esto? Uno ha encontrado parte de la regla. Has encontrado, ¿no?, que la primera columna es negra. Muy bien. ¿Hay más en la regla o no? Quizá no. Bueno, vamos a ver lo que dice el sistema, ¿vale? Lo que voy a hacer es no voy a intentar convencer de que las matemáticas, ni, o sea, no voy a ir sobre las matemáticas, voy a directamente usar las álgebras en este ejemplo muy sencillito. El problema es que vamos a decir que cada una de las imágenes de lo que creíamos que era el conjunto de imágenes que tenía una propiedad común, vamos a decir que hay una propiedad común a todas las imágenes, por ejemplo, a esta imagen, ¿de acuerdo? Ese es el problema. Y el modelo va a estar formado de objetos como estos. Los podemos llamar, si uno insiste en las álgebras, tendría un nombre de tipo álgebra, átomos, y se me escapa. Cuando yo diga átomo, pensad neurona, ¿vale? Porque en realidad se me escapa. Cada objeto de estos no es más que partes de píxeles en blanco y negro, que puede ser de la imagen o no, y también la propiedad. Entonces lo puedes imaginar como una neurona conectada a inputs de la imagen y a un input que determina la propiedad. Imaginad que alguien ha estado ya mirando imágenes, ha creado el modelo con las álgebras y tiene ya estas 4 neuronas, ¿vale? Yo voy a explicar cómo crear las siguientes neuronas para que se cumpla que P sea una propiedad de esto, porque todavía no lo es. Estas serían como las neuronas de input de una red neuronal tradicional. Estas serían las neuronas de input de una red tradicional. Bueno, no es tan sencillo porque la P normalmente no la pondrías ahí, la pondrías después. En una red tradicional pondrías el label al final. Aquí está puesta al principio. P es como el label. Estamos diciendo que el label de esto es un valor, una cosa simbólica. Pero estamos diciendo que cada una de las imágenes tiene la misma propiedad, tiene el mismo label. Es lo que estamos explicando. Y mira lo que vamos a hacer. Claro, queda un poco raro porque no tengo todas las matemáticas que presentaros, pero lo que podéis hacer con este átomo, ¿qué tal funciona? Con respecto a esta propiedad que queremos que obedezca. Bueno, pues P está presente. Queremos linkear, queremos hacer una relación entre estas dos cosas. Pues P está presente. ¿Hay elementos presentes de la imagen? Pues vamos mirando, este de aquí, pues mira, este es de la imagen, este no y este sí. Aunque tenga un elemento de la imagen, lo voy a dar por bueno. Hay una buena conexión de la propiedad P con la imagen. Lo voy a poner en verde. Vamos a por la otra. ¿Qué creéis? Tiene P, bueno, P está presente y tiene elementos de la imagen. Este no está, este no está y este no está. Bueno. Entonces vamos a decir que P está presente, que no hay elementos de las imágenes presentes y por tanto es una mala conexión de la propiedad P con la imagen y lo vamos a poner en rojo. Y los otros dos, pues aquí P no está presente, hay elementos de la imagen, está en la imagen, no hay una conexión, pero porque representa bien la imagen lo damos por bueno. Y este no tiene ni P ni la imagen y este está como flotando, da igual. Y lo que te promete las álgebras por teoremas es lo siguiente. Si hacemos lo siguiente, vamos a encontrar un buen modelo. Cogemos los verdes y los ponemos arriba y pondríamos los rojos y los ponemos a la izquierda. Y lo que vamos a hacer es rellenar esta matriz. Y la rellenamos de la siguiente manera. Copiamos P y copiamos la neurona esta y copiamos esta también. Y tenemos todos los elementos de ambas. Hacemos la unión de los elementos de los dos sets. Y lo mismo para esta con esta de aquí, ¿vale? Esta con esta de aquí. Y lo que hacemos entonces es eliminamos del modelo esta neurona roja y ponemos estas dos. Estos son los átomos viejos, uno no funcionaba, hemos hecho esa operación, estas nos las vamos a quitar y en su lugar vamos a poner estas dos, que si lo hiciésemos el proceso de antes veréis que son verdes.
Y lo vamos a seguir haciendo con todos los ejemplos. Vamos a ver qué pasa. El número de átomos, neuronas, frente al número de ejemplos que estamos empleando, al principio no hay neuronas y se van generando un montón de neuronas y llega a 6000. Y luego desaparecen. Y al final quedan unas poquitas. Vamos a entenderlo un poquito mejor. El tamaño de los átomos es a cuántos inputs conectan. ¿De acuerdo? Resulta que hay neuronas que muy rápidamente, con un solo input, 2 o 3 o 5, se estabilizan. Eso no cambian. Y otras que no hacen más que cambiar, que al final, os prometo que aquí desaparecen todas. ¿Qué creéis que está ocurriendo aquí? ¿Hay una hipótesis? Bueno, pues lo vamos a ver ahora en detalle, pero aquí he encontrado ya algo, y esto cada vez que pongo un ejemplo está cambiando la neurona, y la vuelve a cambiar, y la vuelve a cambiar, y la vuelve a cambiar, y al final ni siquiera está en el modelo. ¿Por qué? Porque está intentando, ¿os acordáis de las imágenes? Era una barra negra y un montón de otras cosas, ¿vale? Pues está intentando encontrar una regla con esas cosas. O sea, que, bueno, esta la he encontrado, esta parte de la regla la he encontrado, como has hecho tú, y ahora de repente, pues, digo, y mientras sigo entrenando, intento encontrar una regla y hasta que dice, no hay regla, esa parte no tiene una regla, es puro random. Pero vamos a analizar exactamente qué está pasando en esta parte, porque es quizá lo que ha encontrado como regla. Esta de aquí es simplemente los píxeles, no está ni siquiera unido a la P. Esas son, de hecho, el modelo inicial que empleamos. Es un modelo muy pequeñito para que funcione. Eso de aquí ya está diciéndote que hay una serie de átomos que se estabilizan muy rápido, enseguida, que corresponden a estos negros, estos negros, estos negros, estos negros, que corresponde a la banda vertical, en negro. Esa la he encontrado. Porque este y este están solamente todos si el ejemplo tiene una barra negra. Parece que he encontrado algo más, ¿no? Aquí tenemos esto de aquí y esto de aquí. ¿Qué más he encontrado aparte de la regla de la columna en negro? Esta es un poco tonta, no, a lo mejor no la esperáis, y es que lo único que nos dice es que de los otros puntos pueden estar en negro o en blanco. Podría haber ocurrido que yo, muy gracioso, hubiese metido imágenes sin trozos y estos desaparecerían, pero lo que me está diciendo es que son imágenes. Solamente he averiguado eso. Aquí he averiguado, son imágenes. Esta parte de aquí puede ser en blanco y negro. Entonces nos falta esta. ¿Cuál es esta? Bueno, esta es la que le cuesta un poco más al humano, que es que las otras tres columnas resulta que nunca eran una barra negra, nunca eran una barra negra. Y estos átomos solamente los puede cumplir una imagen si no es una barra negra. ¿De acuerdo? Te está diciendo, nunca hay una barra negra. ¿Cuál es la regla que ha encontrado? La regla que ha encontrado es que son imágenes que tienen la primera columna negra y tienen las otras que no pueden ser una columna negra nunca. Y el resto desaparece. ¿De acuerdo? Aquí lo he presentado con un ejemplo muy sencillo y eso es lo que hemos encontrado. Hemos dado ejemplos de este tipo. Nos podemos preguntar ahora si estas imágenes nuevas corresponden a ejemplos de la misma clase. Entonces nos preguntamos si esto, con el ejercicio anterior, serían verdes o rojos. Nos lo preguntamos para este. Resulta que son todos verdes, efectivamente. Columna negra y las demás, ninguna negra. Los otros tres, todos son lo mismo, y esta, sin embargo, falla una de las neuronas porque efectivamente tiene una columna negra. Esa no pertenece a la clase. Entonces podemos hacer el ejercicio igual que una neurona, podemos preguntarnos con ejemplos nuevos si pertenecen o no a la clase, pero también podemos encontrar la regla. La regla ha sido que encuentras explícitamente que la primera columna tiene que estar en negro y las otras pueden estar en blanco y negro, y nunca pueden los píxeles, y nunca puede haber una columna negra. He elegido un ejemplo sospechoso porque es relativamente sencillo, pero es un ejemplo general. Hay un teorema, de los muchos que tenemos, es una versión informal del teorema que dice que si hay una regla en los datos y tiene suficientes datos, el modelo algebraico debe reducirse a la regla. Pero es esto práctico. Esto os enseña un ejemplito. A lo mejor hay un teorema que funciona en el límite de muchos datos, pero es realmente práctico. ¿Tengo 5 minutos? Más. Vale. Un ejemplo también 101 de Machine Learning es este tipo de imágenes.
un ejemplo todavía sencillo, pero que si quieres probar una nueva tecnología es un buen ejemplo porque la gente hace los unos como le da la gana. Hay un montón de variabilidad en cómo la gente hace los números. Por ejemplo, yo nunca hago un 2 así. Y además hay errores. Es muy bueno este dataset porque hay errores. Hay casos en el dataset que uno los mira y dice, pero esto lo ha hecho mal. Porque lo construyeron diciéndole a la persona, bueno, pinta un número y di cuál has escrito, y la persona pues ponía mal el número que había escrito. Y se conocen los errores, con lo cual es un buen dataset para comprobar sistemas que, eso ha pasado muchas veces, tu sistema a lo mejor no es robusto de errores. Vamos a comprobar qué pasa. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Esto es el error en ejemplos nuevos y esto es cuánto lo vas entrenando. Lo he comparado con redes neuronales de diferente profundidad. Esta en particular se llama multilayer perceptron, que son de diferente profundidad. Estas son las 3 redes neuronales que consiguen un error para un caso de entrenar 8 en contra de no 8, es decir, solamente está distinguiendo si el número es un 8 o no es un 8, y veis que el caso de las álgebras es mejor que los que he probado de Machine Learning clásico. Tú puedes estar, Machine Learning neuronal, tú puedes estar probando hasta el infinito en el tiempo porque puedes hacer una cantidad de cambios enorme. Aquí hay una prueba de varias redes neuronales y las álgebras funcionan mejor. No es un claim de que si uno sigue buscando redes, a lo mejor alguna queda por debajo. Eso puede ocurrir. He hecho un esfuerzo mayor de varios días para conseguir, ya en el caso del problema completo, no de 8 en contra de no 8, sino para distinguir todos los números. Las álgebras tienen un error en el test con el entrenamiento, que es la línea verde, y con las redes neuronales, pues si tú las haces, si empleas las redes neuronales que se empleaban en los años 90 o principios de este siglo, los errores son por aquí. Pero vas poniendo las redes modernas y te quedas más bien por aquí. Y me costó 2 o 3 días encontrar que hay una red que tiene un error muy parecido al de las álgebras. Es un poco engañoso, porque, a mi favor en este caso, porque, claro, tú no sabes qué red va a funcionar. En las álgebras no tiene ninguna oportunidad. Crece en la red, patapum, no tengo ningún hiperparámetro que cambiar, no tengo nada que cambiar. La crezco y lo que salga, salió. Y si me sale peor que otro sistema, pues ya está. Pero en la red neuronal tú puedes cambiar la arquitectura, cómo encuentras el mínimo, el tipo de neurona, y no sabes cuál va a funcionar. Aquí vemos que la que funciona es esta. Pero ahora, para tener realmente un test de verdad, cogeríamos esa red y tendríamos que tener otros 1000 datos para volverlo a usar. Si no, pues escogerías una de ellas y a ver lo que te salga. Entonces sale igual que la mejor que encontré, pero tiene la ventaja de que a mí me funciona sin tener que seleccionar ninguna red. Ellos necesitarían más datos para hacer esa selección. Hemos probado, porque teníamos un consorcio de gente trabajando en diferentes problemas, con diferentes problemas. Una gente en Alemania tenía un problema de sensores en el cuerpo y tenía que clasificar cuando el humano estaba sentado, andando en diferentes posturas, y funcionó mejor en este caso que incluso redes convolucionales. No sé si habéis dado cuenta, las matemáticas que he presentado hoy, aunque las tenemos más generalizadas, los números es un símbolo, no tiene las propiedades de número, no tiene las propiedades matemáticas de los números, con lo cual nos permite resolver un montón de problemas que son formales también. Las matemáticas son para números, si quieres, o para símbolos. En ese sentido se parecen a algunas de las matemáticas que se emplearon en inteligencia artificial de la más vieja. Y podemos resolver sudokus, problemas con piezas del ajedrez, problemas ya con datos. Este es un problema con datos porque me parece un problema simbólico. Teníamos unos bots que sabían jugar muy bien a las 4 en raya, el que yo he hecho ha sido 3 en raya. Encuentras el modelo y luego te preguntas ¿y cómo ha jugado el sistema? Dado el modelo, ¿cómo ha jugado? Por ejemplo, pues nunca resultaba que ponía la primera pieza en el centro, la ponía siempre en una esquina. Pues aprender exactamente qué estaba haciendo el modelo, con todo detalle, línea a línea, vas entendiendo cómo está jugando el sistema a las 3 en raya. Pero funciona también en datos médicos que son un caso muy pequeñito, son de 28 por 28, se llaman NMIST, es un dataset del tamaño de los números, pero de
en este caso, por ejemplo, de neumonía, y funcionaba igual que en las redes convolucionales. Hemos extendido las álgebras a otro tipo de matemáticas, en realidad son parecidas pero movidas al caso continuo para hacer problemas de regresión. Esto está todavía en desarrollo. Pero bueno, esto para enseñaros que podemos tratar problemas más formales y problemas de datos, ¿no? De grafos hamiltonianos. Estamos trabajando en bastante este tipo de problemas también. Y bueno, pues en principio conseguimos, hay sistemas específicos para encontrar, por ejemplo, grafos hamiltonianos, competimos muy bien con ellos. Hay sistemas para hacer bien en NIS, competimos con ellos, pero tenemos sobre matemáticas que son idénticas, nosotros corremos el problema idéntico para un grafo hamiltoniano o para un problema de clasificación, un problema de neumonía, haces en rayas, para nosotros es lo mismo todo. Pues ¿qué tenemos y qué nos falta? Pues creo que tenemos una nueva matemática de inteligencia artificial basada en álgebra abstracta, pues está guay en el sentido de académico, me mola tener una matemática nueva y ver hasta dónde la puedes empujar. La parte que creo que es más interesante es que por teorema debe reducirse a la regla con suficientes datos, y si no tiene suficientes datos, está construyendo, hay otro tipo de teoremas para decirte que está construyendo la regla. Entonces siempre va a ser muy transparente porque te la va a dar, te va a decir que la primera, no que dada una imagen corresponde a la clase, porque se activan determinadas neuronas, sino que te dice, no, es que es la primera columna negra y las demás no pueden ser ninguna negra. ¿Pero qué nos falta? Si os habéis fijado, el tipo de problemas que hemos estado presentando son académicos, son datasets académicos para ver qué tal, en términos de competencia académica, lo estás haciendo. Pero lo que tenemos que hacer es, en los próximos 2 años, extender lo que estamos haciendo a problemas ya reales, a problemas de banca, a problemas de aviación, a problemas que Machine Learning normal no puede llegar porque no son suficientemente transparentes para saber qué están haciendo, tienen el riesgo de que pueden fallarte. Tú tienes que comprobar línea a línea lo que hacen y queremos entonces abordar problemas de ese tipo para ver que este tipo de Machine Learning sí podría llegar. Una cosa que no he puesto, pero que realmente también falta, para problemas muy grandes, tenemos 2 opciones. Este tipo de problemas que, si os habéis fijado, no son problemas enormes como el de ChatGPT, son problemas todavía pequeñitos, ¿no? En NIS es un problema pequeñito, el problema de neumonía es un problema relativamente pequeño, se forman millones de átomos, pero son pequeños. Para hacerlo en problemas más grandes tenemos 2 soluciones de hardware. No puede ser vía software en un solo ordenador porque no cabe el modelo. Pero tenemos 2 soluciones. Una, hay un teorema que te dice que en realidad estas neuronas las puedes distribuir. Hay un teorema que te dice que es que no necesitas otras neuronas, las puedes distribuir en muchos ordenadores, ¿vale? Entonces tenemos un sistema de cooperación entre muchos ordenadores para crear modelos. Es una solución de hardware que ya hemos comprobado en el laboratorio. Pero además podrías tener en tu propio ordenador un circuito concreto con, por ejemplo, una FGPA en el que hay una aceleración de ese tipo de modelos, porque no podemos hacer uso de las GPUs por el tipo de algoritmo. La FGPA la estamos desarrollando con un grupo alemán y ahora con un grupo polaco y no sé, parece que lo puede acelerar 100, el cálculo que han hecho el grupo alemán es que se puede acelerar 100 veces, pero hasta que no lo hagas no lo sabes. Entonces, para problemas pequeños, que no son tan pequeños, son miles de neuronas, ya los podemos hacer. Para sistemas ordenados distribuidos podemos hacer modelos mucho más grandes, también podemos hacerlo con hardware específico, pero que habría que desarrollar bien. Y esa es la parte que nos falta. Y con esto termino. Muchas gracias. Yo quería preguntar, yo quería hacerte una pregunta muy interesante, muchas gracias. ¿Cuál es el coste computacional comparativo de tu nueva matemática y bueno, pues con lo que has comparado en este caso llámala como quieras, lo que quieras llamarle, las redes neuronales convencionales o fuera, a nivel de computación, en coste general y a nivel de tiempos? A ver, de hecho acabamos de hacer una grant, la EIC Pathfinder, porque la operación fundamental que tenemos es mucho más barata que la operación fundamental en las redes neuronales. Entonces, eso no implica que el coste energético total
sea inferior. Eso va a depender de si el número total de operaciones que haces es inferior. Eso es la gran va de eso, va de ver si aunque la operación fundamental sea más barata, si realmente al final conseguimos modelos que son energéticamente más baratos. Creemos que sí, pero está por demostrar, porque va a depender del problema, va a depender del algoritmo concreto, pero en principio la operación fundamental es mucho más barata y de hecho se podría hacer en RAM. Hay unas operaciones lógicas que puedes hacer en RAM, que son puertas AND, por ejemplo, y puertas OR, que las podemos hacer directamente en RAM y sería muy barato. No creo que sea la mejor tecnología, pero sería muy barato. Y había otra pregunta. El tiempo no está claro, porque el tiempo ¿en qué tecnología? El tiempo, claro, tienes que ser en número de operaciones. En número de operaciones totales tenemos que hacer un poco más de operaciones. En GPU nos sale peor. En CPU, pues prácticamente para los problemas que estoy probando es un poquito peor, es un poco más lento, pero no es horriblemente más lento para ese tipo de problemas que he presentado. Si te tarda en una red de las grandes que funcionaba igual que el álgebra, las grandes me tardaban bastante, tienen muchísimos parámetros, a lo mejor me tardaba pues 1 hora, en realidad me tardó, y el álgebra tarda pues un poquito menos de 1 hora. En ese caso el álgebra podía ganar, en otros casos perderá. Entonces en tiempo no estamos horrorosos, hemos mejorado muchísimo en los últimos 5 años. Éramos horrorosos al principio, éramos muy lentos, hemos avanzado toda la algoritmia y todo el software, está escrito en C, por supuesto, y toda la algoritmia muy pensada durante 5 años, y hemos ido haciéndolo cada vez más rápido y más rápido. Y seguimos haciéndolo cada vez más rápido y más rápido. Y ahora es comparable, Gonzalo, gracias, súper interesante, pero yo la pregunta que tengo es, o sea, como modelo de compañía, ¿cómo ves tú? O sea, está clarísimo que tienes una herramienta, una matemática nueva, pero también has mencionado cosas que a priori pueden ser como cuellos de botella o problemas, ¿no? A la hora de querer llevar esto afuera y hacer un venture a una compañía que genere un valor en algo específico. Me refiero a la usabilidad, o cómo lo vas a usar eso. O sea, has mencionado que estáis como pensando en mercados, ¿no? Bancos y cosas, ¿no? Pero, o sea, que sugiere que todavía a lo mejor no tenéis una aplicación muy clara que puedas proteger y decir, esto va a ser la compañía. Estás como todavía en una fase anterior, pero luego has mencionado otro súper interesante, que es el tema del hardware o de problemas escalables, ¿no? Que si el problema se hace más grande, sí. Soluciones, utilizar una red que en el ámbito académico se ve fenomenal, ¿vale? Pero como a lo mejor modelo de empresa es un dolor de cabeza, ¿no? O la parte de generar un hardware específico, un FPGA, pero que a lo mejor para eso también tienes que saber la naturaleza de ese problema para saber qué tipo de tamaño de FPGA necesitas o lo que sea, ¿no? O sea, y tener todo eso como modelo de negocio, o sea, como business plan, por decirlo de una forma, lo veo muy complicado. O sea, ¿puedes comentar algo de cómo enfocas una compañía que viene puramente de la matemática, con lo que has demostrado, de que realmente generas, o sea, valor nuevo, porque no existe esa categoría de IA, por decirlo de alguna forma, en el mundo real, ¿no? Sí, entonces, yo reconocí al principio que estamos en estado embriónico. No quiero dar la sensación de que tengo la super respuesta a José, pero voy a dar una respuesta. ¿Cómo lo pienso? A ver, yo cuando al principio entrevistábamos a gente para la compañía, les preguntábamos, ¿tú usas Deep Learning en tu compañía? Ah, pues sí, estuvimos 2 años, pero al final nos pararon porque no se puede utilizar. Uno tras otro, en el mundo real no se emplea, mientras que en el mundo académico las usamos mucho porque pueden fallar. ¿Y qué pasa? Pues nada, en el mundo real no se pueden emplear tanto, excepto en problemas en que pueda fallar. Aprendimos que hay un campo entero de gente que no puede emplear Machine Learning y que tienen a todas las compañías probándolo porque querían utilizarlo, uno tras otro, cada uno que entrevistábamos. Entonces, estaba claro cuál era el campo de aplicación, donde las compañías quieren aplicar el Machine Learning y sin embargo que no lo pueden aplicar porque no entienden si va a fallar o no. Entonces, ofrecemos una lista verificable de propiedades, ese es el campo. Pero reconozco que todavía no lo hemos hecho. Hemos estado hasta ayer haciendo el último teorema y mañana habrá otro. Entonces, no estamos ahí. Pero, sin embargo, hemos pedido la transition ahora, la vamos a echar en septiembre, para hacer esa transición. Necesitamos una transición de 2 años. Hemos hablado ya con empresas
concretas para tener sus datos, porque nos dicen que no pueden emplear Machine Learning, si lo podemos emplear, vamos a dedicar 2 años a responderte. Somos capaces, para casos particulares de empresas que quieren utilizar Machine Learning pero no lo van a utilizar, ¿podemos decirles algo? Sí o no. Esa es la respuesta que vamos a dar. Y lo vamos a hacer sin hardware específico. Lo podemos hacer con software todavía. Si lo queremos acelerar, para que el tiempo, claro, como es una prueba de concepto de si va a funcionar fuera, pues que tarde 3 horas en vez de 20 minutos no va a ser horroroso. A la compañía le arreglas un problemón enorme. Pero vamos a querer que sea rápido, porque si no va a ser un problema. Entonces en paralelo estamos colaborando con la Universidad de Kaiserslautern para hacer FGPA y una empresa polaca para hacer los circuitos, y en software ver si resolvemos el problema específico de empresas. Entonces, ¿cuál es el business model? Puede ser el hardware, puede ser que vendamos la empresa para que alguien saque el business model, pero en principio lo que queremos es ofrecerle a empresas que quieren utilizar Machine Learning que lo puedan utilizar porque es verificable. Y cuando hemos hablado con empresas, todas quieren que lo hagamos y nos dan datos. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que da gusto ver charlas donde las matemáticas se demuestra que son súper útiles y súper bonitas. Una pregunta, has comentado la vertical de la banca. Yo esa la veo muy clara, ¿vale? ¿La vertical de la posible aplicación en banca. Yo esa la veo muy clara, porque en banca el problema que tenemos con el problema de caja negra es que cualquier recesión económica se puede convertir por culpa de estas herramientas en una gran crisis económica. Entonces ahí, y luego tenemos al Banco Central Europeo que no te deja meter nada que esté verificado, etcétera, etcétera, y hay mucho interés en banca. ¿Qué necesitarías para poder probarlo en banca? Pues tengo apalabrada una reunión con alguien de banca para después del verano, para que me dé los datos, y para un problema que ellos querrían ver. Si yo consigo verificar un problema de Machine Learning, pero entonces necesito una reunión con alguien que tenga datos de banca. Tengo una reunión para después del verano, a ver qué datos me dan. A lo mejor no son los datos correctos para mí, no lo sé, pero gente de banca que me den datos y que me digan, bueno, al final de este problema de crédito, con todo ese tipo de datos, ¿estamos haciendo algo que no deberíamos estar haciendo? ¿Le estamos dando el crédito, estamos cometiendo un problema de ética, por ejemplo? Yo diría, mira, te lo voy a verificar. Esto está ocurriendo, esto está ocurriendo, esto está ocurriendo, esto está ocurriendo. Ahí no te va a pasar porque a ellos está aplicando. O están dando el crédito a quien no deben. Si están dando el crédito a quien no deben por un problema de Machine Learning, vale. Sí, una pregunta, sé que has dicho que está muy embrión, pero vosotros en mente, ¿qué tenéis pensado? ¿Va a ser una empresa de llave en mano? ¿Va a ser licencias o va a ser en la nube? No lo sé. Si el hardware funciona muy rápido, es una empresa. Si el hardware va muy lento porque no lo acelera suficiente, es otra empresa. Tenemos ahora como un multiverso, ¿no? Mecánico cuántico. Tenemos un multiverso de posibilidades. Sabemos que tenemos una tecnología útil para posiblemente gente que quiere emplear Machine Learning verificable. Y no sé todavía el tipo de empresa que tiene que ser. Lo digo muy breve porque en salud, que es donde estamos sin más, se lleva ahora mucho el que tú subas imágenes, que es lo más sencillo en DICOM y tal, o ya de otro tipo, y en la nube, y tú les des la solución. Sí. Vale, que esa puede ser una bajo... Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de que he presentado de imágenes médicas, pues podemos decirte exactamente a qué corresponde la clasificación, el modelo que está haciendo en las imágenes para... Pero no sé si eso es un buen modelo de negocio. Temo que no. Yo querría llegar a aquellas empresas como banca, exactamente, que realmente querrían... es que me lo he encontrado. Todas las empresas con las que conecto a los chavales para contratarlos me dicen, sí, yo estoy en un departamento haciendo Deep Learning y a los 5 años me han dicho, chaval, todo lo que has hecho no vale para nada porque no lo podemos usar. Pues quiero evitar eso. Si te vas a banca en vez de salud, mucho menos dolor de cabeza, ya te lo digo. Puede ser. Sí que el modelo de nube, búsquelo porque sí que sí, hoy en día una de las soluciones que se hacen es en los transformers, tienes una parte que es la atención y la gente pinta la atención en la imagen médica y bueno, queda muy bonito. Pero tendrías que ir más allá. No es suficiente con la primera capa de la red que atiende más a un sitio, eso no es la solución correcta. Se puede hacer mejor, pero
eso sería 2 años de desarrollo en esa dirección, ¿vale? Porque tú no quieres un mierdi software que cuando piensas mucho quieres una cosa que sea muy friendly. Y entonces tenemos que elegir a partir de ya cuál es el modelo de negocio, como me estáis pinchando todos un poco. Bueno, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Yo lo mío va a ser como en las comunidades de vecinos, que no es una pregunta, es un comentario. Creo, pero ya esa es mi opinión, que sabéis muchísimo de la parte de algoritmia, la parte de teorema, la parte de matemática, y que la parte de meterse en el hardware es la muerte en vida. Vale, bueno, ya un poco, pero lo suyo es más de hardware. Pero la parte de meteros en la parte de CPU, de GPUs o de procesadores es mortal. ¿No habéis pensado en trabajar con una empresa tipo Microsoft, AWS, incluso OpenAI, trabajar y hacer nuevos modelos para que sea el siguiente modelo de evolución? Ya sé que rompe el modelo económico porque te metes a trabajar con otro, pero es muy difícil progresar a futuro como empresita muy pequeña. Y a nivel de banca y tal, inteligencia artificial se está usando para personalización, para gestión de créditos, sí, se utiliza a día de hoy, aunque efectivamente no se pueda predecir la regla, ¿vale? Pero bueno, le sirve como un primer filtrado y se está usando ahora muchísimo. Veo muy difícil el futuro como una empresa tan pequeñita en un mundo de ballenas. Vale. Y perdón que estoy opinando. Pero no, a ver, hay varias, es un comentario, pero hay como preguntas implícitas, supongo. Voy a responder a las preguntas implícitas. FGPA, llevamos trabajando en FGPA 5 años con la Universidad de Kaiserslautern y con una empresa. Así que no, sé que es difícil, ¿vale? Pero ya tenemos una aceleración, creo, de 6 por y previsto de 100 por Kaiserslautern. Entonces estamos siguiendo ese camino, pero yo reconozco que quizá no sea el camino correcto, pero tenemos que probarlo, porque si tenemos una aceleración 100 por, la tenemos que usar. Entonces es un camino que estamos explorando. No creo, sinceramente, que sea nuestro modelo de negocio, pero podría serlo. Si sale 100 por, podría serlo. ¿Podemos sobrevivir pequeños? No, estoy de acuerdo. No podemos sobrevivir pequeños. Pero de hecho es difícil de crecer internamente porque las álgebras son muy difíciles. No es entrenar a gente en Deep Learning, es muy sencillo. Entrenar a la gente en álgebras es muy complicado. Tenemos a gente de matemática pura que nos lleva 2 años, entonces es muy difícil escalar internamente. Tenemos que conseguir hacerlo todos nosotros en un estadio que alguien lo lleve más adelante. Entonces no sé cuál es el futuro, pero sí, somos una empresa pequeña, podemos sobrevivir, yo calculo, como estamos, 5 años más max. Hay que hacer algo diferente. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Vale. Última y pasamos después a la discusión. Simplemente un comentario, no tengo pregunta. Por el tema de basarte en el modelo de financiación europea es bastante arriesgado, ¿no? Porque ¿Bastante qué? Es bastante arriesgado porque supongo que sabrás que es difícil saber si va a salir o no, porque es como 15% lo que tienes. Entonces el transition también es muy arriesgado, pero luego está también la parte del accelerator, no sé si lo habéis visto, que aquí te pueden proporcionar bastante dinero para una empresa que no necesita socios. En este caso puedes ir tú solo. Con la transition también puedes ir solo. Entonces me acaban de decir, no, la transition es muy difícil. Todo es muy difícil en esta vida, ¿eh? No te creas que hay nada fácil. He de decirte que conseguir dinero para la empresa es muchísimo más fácil que para investigación básica, muchísimo más fácil. El primer proyecto que hicimos era para investigación básica, una mierda de proyecto, y nos dieron 1.200.000. O sea, y era malo porque tuvimos mucha prisa. Es más fácil, ahora me dices 15%, pero tenemos una ventaja. Tenemos uno de estos proyectos FED que nos da ventaja para la transition, y nos declararon empresa en el Innovation Radar por un examen que nos hicieron, nos declararon empresa no sé qué, que nos da ventaja en la transition. Pero tienes razón. ¿Cuánto tiempo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo vais a sobrevivir así? Pues no lo sé, no veo el futuro. Pero por ahora nos ha ido bien, pero puede ser que tengamos que cambiar de modelo, efectivamente. Esto nos ha dado mucho tiempo para... O sea, no veo otra manera en la que podríamos haber hecho lo que hemos hecho con un modelo diferente. Hasta aquí. Porque ha sido muy, muy lento. Para el accelerator ya necesitas 6 o algo así. Sí, pero para transition... Sí, perfecto para vosotros. Para transition, sí. Hemos pedido la Pathfinder por
poner solamente los huevos en una cesta, hemos pedido la Pathfinder y la Transition. Pero sí, si no nos da ninguna de las dos, ya tenemos un problema. Tengo financiación interna del Champalimaud y hace también de incubadora de empresas, podía tirar por ahí. Podía ir a inversores. Muy bien. Vale, vamos a agradecer a Gonzalo otra vez por su charla.